Lucas 4, del 16 al 19. Díganle que sí, estamos grabando. Lucas 4, del 16 al 19. ¿Qué nos dice? A ver, ¿quién lee? ¿Quién lee? Rapidito, ya nos ponemos. Ya logré que la transmisión saliera. Ahora en el nombre de Jesús seguimos adelante. Lucas 4, del 16 al 19. Va a decir el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los afligidos de corazón, para anunciar a los presos la libertad, para dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahí es donde yo quisiera que usted y yo en este momento comenzáramos a darnos cuenta. Jesús tiene una misión. ¿Y cuál es su misión? Su misión es anunciar la buena noticia. La misión del Señor. Ahora mi pregunta para usted, Alfonso, Elka, Neris, para ustedes en este momento, la pregunta que yo les pudiera hacer es: ¿dejó el Señor, cambió el Señor su misión? ¿La misión del Señor cambió o sigue siendo la misma misión? ¿Qué dicen ustedes? ¿El Señor deja de hacer lo que quiere por nosotros, o ya cambió y está haciendo algo diferente? Es la pregunta que valdría la pena que nosotros en este momento nos pusiéramos atentos. Y quisiera preguntarle a María, a Abdiel, a Darisbel, a Neris, quisiera preguntarles: ¿el Señor cambió su misión o es la misma? No, es la misma misión. Ok, es la Nosotros misma somos misión. los que nos alejamos de él. Exactamente. Entonces es muy importante eso. Es muy importante que nosotros podamos descubrir eso. El Señor tiene su misma misión, es su misma misión. Esa no ha cambiado, somos nosotros los que muchas veces cambiamos. Entonces, si la misión del Señor es precisamente, hacer visible, hacer presente el reino, sanar a los justos, anunciar la buena noticia, entonces lo que debemos nosotros preguntarnos es: ¿por qué no estamos experimentando ese poder de Dios? ¿Por qué nosotros no lo estamos experimentando? ¿Por qué a nosotros no se nos está dando esa bendición hoy día? ¿O por qué sentimos que son cosas que ya no están? El Papa Francisco nos viene a decir a nosotros que realmente los milagros todavía existen. Y yo creo que eso es algo de lo que nosotros no podemos dudar. Tenemos que estar siempre claros, tenemos que estar siempre atentos y descubrir que los milagros existen. Y precisamente Jesús, en el resumen que nosotros tenemos que descubrir que Jesús hace diferentes tipos de sanación. Y la primera sanación que hace es la del pecado. Todos hemos escuchado el texto, ¿sí? El texto del Evangelio, donde el Señor, en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, le presentan a una persona que estaba enfermo, paralítico. Y las personas que estaban a su lado se lo presentan para que lo curara. Y el Señor lo que primero que le dice es: tus pecados son perdonados. Y la gente se queda admirada. Pero ¿cómo así que este viene a decir que los pecados son perdonados? ¿Quién es este para perdonar pecados? Y ahí es donde Jesús dice: pues bien, les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De eso se trata. Miren, ¿qué nos enseña este texto? Cuando nosotros vemos los milagros de Jesús, y de eso se trata el estudio de la Sagrada Escritura, no que nosotros veamos un milagrito, en el sentido de que: Señor, dime qué quieres que haga, y abro a ver dónde el Señor me lo dice. No, el Señor te está diciendo algo poderoso. Cuando estamos diciendo que una de las misiones del Señor es venir a sanar el pecado, a liberar del pecado, está diciendo que la sanación proviene de dentro hacia afuera. De las cosas más hermosas que yo he descubierto en mi vida es cuando el perdón sana. Padre Darío Betancourt dice: el perdón sana. Y muchas personas que se encuentran muchas veces oprimidas por enfermedades gástricas, enfermedades en la columna, estrés, tienen un odio, un rencor, un resentimiento. Y cuando usted es perdonado, cuando usted es liberado de dentro hacia afuera, usted es sanado dentro, su cuerpo también se sana. Yo eso lo creo definitivamente, lo creo fuertemente. También podemos decir que Jesús en su misión ha venido a sanarnos interiormente del miedo.
ha venido a sanarnos del miedo. ¿Se acuerdan los apóstoles? Los apóstoles, Juan capítulo 20, Nicodemo Juan capítulo 3. Cuando el día de la resurrección Jesús llega y sus apóstoles estaban encerrados porque tenían miedo a los judíos. Jesús llega y los libera del miedo. Nicodemo iba a ver a Jesús de noche. ¿Y por qué iba a ver a Jesús de noche? Porque tenían miedo de que lo relacionaran con ese tal Jesús de Nazaret. Pero qué hermoso poder descubrir cómo ese Jesús vivo, cómo ese Jesús que está en medio de nosotros, hoy nos está invitando de una manera muy especial a que nosotros no tengamos miedo. Nos quiere sanar, nos quiere liberar, nos quiere que cada uno de nosotros realmente, que cada uno de nosotros esté con Él. Y Él ha venido a eso. Ahora la pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta noche es, ¿usted quiere que Jesús lo sane? Esa es una pregunta tonta, pero quiero que usted lo responda. Aunque sea en el chat, me puede escribir sí, o me puede hacer, si tiene la cámara encendida con la cabecita, me puede decir que sí. O me puede también en este momento, usted me puede decir, abrir su micrófono y decir sí. Pero la pregunta es, si usted realmente cree que Jesús lo puede hacer. O como dice el hermano Neil Vélez, cree que Jesús lo va a hacer. Mire, Jesús no viene a sanar interiormente del odio, del remordimiento. ¿Se acuerdan de la samaritana? Aquella que se encontró con Jesús, capítulo 4 del Evangelio según San Juan. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Tú no sabes que los judíos y los samaritanos no nos entendemos? Ustedes adoran a Dios en otro lado, nosotros lo adoramos aquí. Y Jesús le dice, amén, amén, legojimín, en verdad te digo, ni aquí ni allá. Y comienza a hablarle del agua viva y la sana interiormente. O sana también del remordimiento. ¿Se acuerdan de Pedro? Que lo había negado. Y Jesús, en ese acto de amor, va a buscar a Pedro para mostrarle cuánto lo amaba, para mostrarle cuán importante era él. Hoy quisiera invitarte de una manera muy especial. Quisiera invitarte a que tú en este momento descubras cómo el Señor está aquí para sanarte, para liberarte del odio, del rencor, del pecado, del miedo, pero también de una manera muy especial para sanarte del amor al dinero. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo que decía, Zaqueo quería ver a Jesús y Zaqueo tiene el nombre bien puesto de Zaqueo, ¿verdad? Y cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero no solamente eso, sino que Zaqueo dice, la mitad de mis bienes se lo daré a los pobres. Y si he defraudado algo, pagaré 4 veces más. Jesús ha venido a hacerlo. Y yo quiero que estén en este momento, mi querida Elka, mi querida Neris, Zuleika, Alfonso, Rome, Abdiel, Margarita, Delfina. Yo quiero invitarla a que en este momento usted descubra, como iniciábamos, para los que no iniciaban, que Jesús ha venido a salvar, a sanar a todos y que es su misión hacerlo. Y Él no cambia su misión, porque su misión es una y única. Pero también hay que entender que Jesús vino a sanar físicamente al ser humano total. Miren, el capítulo 4, versículo 23 del Evangelio según San Mateo, nos muestra a Jesús recorriendo toda la Galilea, enseñando en la sinagoga, proclamando la buena noticia del reino, anunciando la buena noticia del reino. Y hay algo bien especial porque anunciaba y sanaba a toda enfermedad y a toda dolencia. No predicaba sin sanar, ni sanaba sin predicar. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer énfasis en esto. Porque nosotros, como iglesia, como hombres de fe, independientemente de cuál sea su fe,
como hombres de fe, que creemos en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, como nuestro libro sagrado, nosotros hemos hecho una división entre lo físico, emocional, humano y lo espiritual. Y hay algo que nos enseñan estos textos. Nos enseñan que el Señor no tenía división. El pueblo de Israel no conocía la división entre la fe y la vida. Porque el pueblo de Israel, cuando iba a orar, llevaba sus problemas, llevaba su vida, llevaba sus alegrías, pero llevaba también sus odios, sus rencores, sus batallas. Y el pueblo, cuando iba a la guerra, iba con su Dios, no lo separaba. Para nosotros eso puede parecer un escándalo hoy día. Para nosotros puede parecer un escándalo que una persona comience a orar para que Dios lo bendiga en la guerra, en una batalla, en un caso. Pero ¿sabe qué? Es que cuando usted está con Dios, usted no puede tener división, independientemente si la guerra es buena o es mala. Evidentemente es mala. Pero es que donde usted está, usted tiene que ir con lo que usted es. Y si usted es un hombre, una mujer de Dios, pues ahí tiene que ir su Dios. Usted no puede ir al trabajo y decir, es que yo soy cristiano en la casa o en la iglesia y en el trabajo. No. Entonces, por eso es que cuando nosotros estudiamos los textos bíblicos, nos hablan de milagros, nos hablan de acciones poderosas que Jesús realizaba en todo momento. Y hoy quisiera invitarlos a compartir un texto muy sencillo. A ver, yo tengo aquí algunos de mis alumnos, ¿verdad? Alumnos con los que he estado compartiendo, algunos por muchos meses. Pero precisamente hoy el texto nos habla, el texto que quiero trabajar con ustedes son apenas 2 versículos muy sencillos. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 14 al 15. Si usted tiene Biblia, búsquelo en su propia Biblia. Si no tiene Biblia, pues aquí en la pantalla está. Si usted está viendo la grabación en este momento, o está en Facebook o está en YouTube, pues en este momento le invito que usted también busque el texto bíblico y comencemos a leer. A ver quién me puede ayudar a leer. A ver quién puede leer en voz alta. Yo les invito. ¿Quién me ayuda a leer en voz alta en este momento? A ver. Abra su micrófono y le invito a que pueda en voz alta participar. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Palabra de Dios. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso este texto. Hemos venido diciendo que el Señor tiene una misión que no ha cambiado, una misión que sigue siendo la misma. Hemos dicho que Dios nos quiere sanos, salvos y sanos. Hemos dicho que ha venido a sanarnos de adentro hacia afuera, pero también, atención, también quiere que en nosotros se den esa sanación física, porque para Él no hay división. Si estamos sanos dentro, estaremos sanos fuera. ¿Y qué dice este texto? Este texto dice algo hermosísimo. Ese texto le tocó la mano. Dice que primero, antes de tocarle la mano, Robin, este texto dice algo maravilloso. Este texto dice que Jesús llegó a casa de Pedro. Para mí es de lo más hermoso que nosotros podemos encontrar, porque dice eso. Jesús llegó a casa de Pedro. Y de eso se trata. De eso se trata precisamente. Que Jesús está llegando. Y si hoy está usted aquí en este Zoom, en esta reunión, si hoy en este mes de septiembre usted está aquí, es porque Jesús está llegando donde usted está. Hay veces que nosotros nos sentimos, ¿y dónde está Dios? Ay, ¿dónde está Dios que no lo veo? Ay, ¿dónde está el Señor que no lo veo? Me abandonó el Señor. Porque tengo problemas, porque tengo dificultades. Pero hoy el texto te dice que Jesús llegó al lugar donde estaba, llegó. Qué hermoso poder encontrar eso. Y no solamente llegó, sino que dice el texto algo hermosísimo también. Dice el texto que vio a la suegra a la suegra de Pedro. Llegó a donde estaba, no estaba lejos. Y segundo, la vio. Miren, Dios no está lejos de nosotros. Dios está viéndonos. ¿Se acuerdan cuando Moisés, capítulo 3 del libro del Éxodo, lleva las ovejas de su suegro Jetro más allá
a la montaña de Dios. Y Dios, ¿qué le dice a Moisés? He escuchado el clamor de mi pueblo. Y el pueblo estaba esclavo, y el pueblo se sentía solo, y el pueblo se sentía que Dios no lo escuchaba, como quizás nosotros en la pandemia, como quizás nosotros con el COVID, como quizás nosotros cuando estamos enfermos, cuando hemos pasado una muerte. Quizá usted y yo hemos pasado dificultades. Y Jesús, ¿qué te dice? Yo estoy aquí. Cuando yo leo estos textos, yo no sé usted, pero cuando yo leo estos textos, mi corazón me hace pum, 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 porque descubro que no estoy solo y me da ganas de seguir adelante. Yo doy seminarios por todos lados. Hoy tenía una sesión de coaching, que no era yo el coach, sino que yo hoy recibía, yo era el coachee. Mi coach es un coach que vive en Estados Unidos. Y me decía algo que me encantaba. Y decía, ¿cuánto de lo que tú haces, lo haces por ti o lo haces por ayudar a los demás? Y es que precisamente la misión de Jesús y es la misión de nosotros, ayudar a otros, ver el sufrimiento del otro. ¿Y qué tenía esta mujer? Dice el texto que tenía fiebre. Para nosotros hoy día sabemos que la fiebre es un síntoma. La fiebre es el síntoma de que algo no está bien. La fiebre es un síntoma de infección. Está Julián que está enfermo con las glándulas así inflamadas. Está enfermo con fiebre. La fiebre no es una enfermedad, es un síntoma. Y dice que ella estaba en cama con fiebre, estaba enferma. Y Jesús la vio, llegó, la vio. Y ahora sí, Romy, ¿qué fue lo otro que hizo? Le tocó la mano. La tocó. Oh, qué cosa más. Pablo. Dígame. Pero Este es el momento. también esa parte que dice, al llegar Jesús a casa de Pedro, si lo vemos hoy actualmente, la casa de Pedro es la iglesia. La iglesia somos nosotros, o sea, Jesús llega a nuestra casa. Él entra y nos ve. Puede Exacto. ser una Puede interpretación. ser, claro que sí, claro que sí. Pero piensa que hoy la casa de Pedro no es solo la iglesia, ¿no? Ajá. Hoy la casa de Pedro es tu casa. Sí. Hoy la casa de Pedro Mi es casa. allá Mi casa en porque yo soy Aguabuena. también parte. Ajá. Allá es la casa de Pedro hoy. Hoy es la casa suya Elka. Hoy es la casa suya Alfonso. Hoy es la casa suya Neri. Hoy es la casa suya Zuleika. Hoy es la casa de Pedro donde él está llegando. Ahora pensemos en algo especial. Pensemos en algo hermoso. Pensemos en cómo el Señor en este día está llegando a su casa. Denis, ¿quieren ustedes, Zuleika, María, Delfina, quieren que el Señor llegue a su casa hoy? Ok. Sí, claro que sí. Claro, eso es lo que queremos. Entonces, hay que entender que precisamente el Señor está llegando a nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo y lo hace. Yo lo que siento y lo que veo en todo momento y mi gran preocupación, cuando yo hablo de milagros, ustedes no tienen una idea las críticas que yo recibo, porque la gente dice, ya te volviste en un milagrero, ya vas a buscar esas cosas. Se nos olvida que el Señor, ¿cómo que cantamos? Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Yo lo estaba cantando en Aleluya. altito con el micrófono apagado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. A nosotros se nos olvida que su misión es hacer presente el reino. Dice el Padre María Manuel, y cuando Él llega, la atmósfera cambia. Y Él vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Y por qué esa vida en abundancia es solo sentirte en paz? ¿O tú no crees que para tu bebé la vida en abundancia es paz, amor, alegría, sanación, bendición? Yo lo creo. Yo Claro lo que creo sí, para lo creo. mí. Claro que sí. Ahora, lo de siempre. ¿Y por qué no lo sentimos? ¿Por qué nos llenamos de miedo en el momento que llegan las pruebas y las dificultades? ¿Por qué nos llenamos de temor? Y usted me podrá decir, Pablo, es que somos humanos. Claro que somos humanos. Pero también somos hombres y mujeres de fe. Que hemos descubierto y conocemos que hay un Dios vivo y poderoso. Amén. Miren qué hermoso. Amén. Miren qué hermoso como dice el texto del profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Eso está en el Cántico del Siervo, Isaías 53.
5. Él mismo, aquel que no tenía rostro ni apariencia humana, Él lo hizo por ti, lo hizo por mí. Ok. Para los que estuvieron en el curso se están dando cuenta que es como un resumen, ¿verdad? Es como un resumen profundo de lo que hicimos nosotros durante un mes compartiendo con usted. Nosotros nos reunimos durante una hora a la semana para profundizar estos temas. Y vamos a seguir haciéndolo para todo aquel que quiera. Y miren qué dice. Algo interesante, ya se lo digo, Jesús no predicaba sin sanar, ni sanaba sin predicar. Ahora, cuando Jesús sana, cuando Jesús libera, también libera, ¿sí? Libera de la opresión, libera a la adúltera, ¿sí? Que es una liberación de la muerte y del odio. ¿Se acuerdan de aquella mujer, Juan capítulo 8, que fue encontrada en adulterio? Merecía la muerte, la iban a apedrear. ¿Y se acuerdan las palabras de Jesús? El que esté libre de pecado, ¿me completan? ¿Qué dice? Que tire la primera piedra. Entonces, vino a liberar de la muerte. ¿Se acuerdan el ladrón, que no era ningún buen ladrón? Junto a la cruz le dice Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el ladrón, ¿qué recibe de Jesús? Aquel que merecía la muerte. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo liberó de la muerte eterna. No de la muerte física, a la adúltera de la muerte física, al ladrón de la muerte eterna. Y al endemoniado de Gerasa. ¿Se acuerdan aquel que andaba, capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, que andaba entre los sepulcros como un loco encadenado, que ni las cadenas lo podían sostener? Y Jesús libera del mal y del malo. Él merecía estar fuera de la comunidad. Él no merecía estar en medio de la comunidad, pero Jesús lo liberó. A mí me encanta poder descubrir eso, porque hoy día nosotros no somos conscientes del infinito amor del Dios bueno y del Dios grande que camina a nuestro lado, que está junto a nosotros y que nos está invitando de una manera muy especial a que nosotros creamos en él. No hay nada, miren, no hay brujería, no hay hechicería, no hay macumba, no hay santería más poderosa que el poder liberador del Dios vivo y verdadero. Se lo digo yo, que he visto cara a cara el rostro del malo y que sigo viendo cómo Dios hace obras grandes. Quiero escucharlos. A ver, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Dígame. Es el momento para que ustedes me digan cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo le vino a la mente? ¿Usted quiere preguntar? Pregúnteme. ¿No quiere preguntármelo en voz alta? Escríbamelo en el chat y yo le respondo. Aquí abajito hay un chat y usted me puede escribir ahí, ¿verdad? En el chat de Zoom. O si me lo puede hacer, pregunta con confianza, ¿verdad? ¿Seguimos? Ok. Pueden preguntar con confianza y sin vergüenza, ¿verdad? Vamos a aprovechar la parte final. Dice que también algo importante, por lo cual los milagros de Jesús hoy son activos, hoy están vivos, es precisamente porque Él compartió su milagro, Él compartió su ministerio de sanación con sus apóstoles. Y esto es hermosísimo, porque Jesús no solo lo hizo Él, sino que Jesús lo hizo con sus apóstoles y lo dio a sus apóstoles para que sus apóstoles lo compartieran. ¿Ok? Entonces, es importante que Jesús llamó a los 12 apóstoles, dice el texto de Marcos, y les dio poder, autoridad sobre toda clase de espíritus inmundos para la liberación, para expulsarlos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Lucas capítulo 9 y Mateo capítulo 10. ¿Se acuerdan este texto? Este texto a mí me encanta. Sí, lo estoy mandando ahorita. Este texto a mí me fascina. Miren, Jesús controla la naturaleza. No solamente libera, no solamente sana, sino que los evangelios nos muestran, yo le estoy dando así como un pantallazo de todos los milagros de Jesús.
y diciéndoles a ustedes cómo se da. Jesús controla la naturaleza. Y cuando nosotros vemos este texto, nosotros descubrimos algo especial. Es un texto tan profundo que más que contarnos un evento histórico de cuando iban los discípulos y estaban atemorizados porque Jesús iba dormido en la popa, en un cojín, dice Marco, ¿verdad, Romy? Sí. Y ellos sintieron miedo. Y Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús calma la tempestad, pero antes de calmar la tempestad, le avisa a sus discípulos, le dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Ese acontecimiento nos dice a nosotros que Jesús es el Señor no solo de la naturaleza, sino también de la historia. Nos habla a nosotros de una tempestad, nos habla a nosotros de una comunidad, que está viviendo en persecución. Y precisamente el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos nos habla de esa comunidad perseguida, pero que es una comunidad que tiene la presencia de Dios. Mateo le interesa la presencia del Señor, es central. Por eso cuando Mateo habla al inicio de su evangelio, recuerdan, él dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué significa? ¿Qué significa Emmanuel? Dice el evangelio. Dios con nosotros. Con nosotros. Dios está contigo. ¿Y qué termina diciendo el evangelio de Mateo capítulo 28? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús compartió con sus discípulos este ministerio, aunque ellos fueran hombres de poca fe. Y hablar de los discípulos, hablar de los apóstoles, es hablar de la iglesia toda. Los apóstoles, podemos hablar de los sacerdotes y los obispos, pero hablar de los discípulos, estamos hablando precisamente del pueblo santo, de usted, y estamos hablando de mí. Por eso que una de las cosas más hermosas que el evangelio nos muestra es que Jesús compartió su ministerio de sanación también con los discípulos. Dice que después de esto el Señor designó 72 discípulos. Bueno, aquí pone de 70 esta traducción. Y los envió de dos en dos delante de todo, de él, a todas las ciudades donde él pensaba ir. ¿Y qué les dijo? En la ciudad en la que entren y los reciban, coman lo que les pongan. Por eso siempre como lo que me den, ¿no? Como todo lo que me den. Ahora estoy comiendo menos, pero como lo que me den. Curen los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios está cerca. Dice la traducción original, está llegando. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque así es que ocurre el milagro. Dios pone en las manos de los discípulos un milagro. Dios pone en tus manos los milagros. Y cuando nosotros estamos en presencia de un milagro, nosotros tenemos que entender algo. Los milagros siempre actúan sobre quien los recibe y sobre quien los ejerce. Así que si usted está llamado a ser un ministro de los milagros del Señor, usted también va a ser bendecido. Si usted está llamada a ser un signo de la presencia de Dios por medio de los milagros, esos milagros van a ser signo de que Dios está en medio de nosotros. Hay que entender que los milagros no tienen límite, el poder de Dios no tiene límites. Y otra cosa importante es que debemos salir de aquí a hacer nosotros mismos lo que Jesús hacía. Esos son los 4 principios fundamentales sobre los milagros. Qué interesante, porque nos dice, debemos aprender a leer la Biblia con el alma, porque pronunciamos tantas palabras. A ver, se me quedó. Dice, porque pronunciamos tantas palabras y ni nos damos cuenta de la profundidad de su contenido. Gracias, Romy. Muy bien. Ahora. Ok. Muy bien, seguimos. Ahora la pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es, ¿cómo ocurre un milagro?
Es la pregunta. Es la pregunta para este momento final. ¿Cómo ocurren los milagros? Bueno, yo les comparto a Ujú. Pablo esto y todos ustedes, yo siento que un milagro, bueno, en mi persona fue, y como se dice siempre, cuando un pueblo se une en oración, suceden milagros extraordinarios. Amén. Y yo siento que el poder de la oración ayuda para que los milagros se cumplan. Y como dice usted, Pablo, se cumplan en quien se está pidiendo y en las personas que los rodean. Amén. Amén. Gracias. ¿Cómo ocurren los milagros? ¿Qué dicen ustedes? Cuando ¿Cómo dejamos hago? Teniendo una fe firme. avan- Teniendo una fe firme. Ujú. ¿Cómo ocurre un milagro? Bueno, yo voy a poner a decir algo que dice la Biblia, me parece que en Santiago dice, la oración de fe sanará al enfermo. Excelente. Y lo levantará. Ese que, es decir, como dijo la persona anterior, es la oración, la fe. Ok, la fe. Muy bien. ¿Cómo ocurre un milagro? Bien. Bueno, Seguimos. buenas noches. Varón. Buenas noches. Varón. Buenas noches. Saludos a todos a los amigos que participan. Bueno, yo creo que un aspecto también, cómo ocurre el milagro es cuando lo solicita la persona que está sufriendo en carne propia, en carne viva, el dolor o la ceguera o qué sé yo, lo que tenga físicamente, él lo solicita al maestro o lo grita porque en algún momento las personas gritaban, ¿no? Le gritaban al maestro, sáname, ten compasión, mira que estoy así en esta situación, ayúdame. Y entonces, bueno, ahí lo hacían de esa manera, ¿no? Ok, Gracias. muy bien. Gracias, viejo. Muy bien, gracias, Braulio. ¿Cómo ocurre un milagro? Sigo preguntando, no porque esté mal, sino porque, ¿cómo cree usted que pasan los milagros? ¿Cómo hacemos para que los milagros pasen en nuestra vida? Bueno, en mi parecer, en mi humilde opinión, Ujú. la barrera más grande la ponemos nosotros mismos. Creo que nosotros mismos somos los que de una u otra manera a veces o aceptamos que ese milagro llegue a nosotros o no. Exacto. Entonces, creo que es una de las formas porque aunque lo querramos, internamente no lo estamos sintiendo como nuestro ese milagro. He escuchado muchas prédicas que en donde te dicen casualmente, te mencionan antes a Neil Vélez, algo muy que Neil Vélez indica mucho es creer que eso ya ocurrió, creer que ya tú fuiste sano, creer que ya ese problema se te solucionó. Y creo que ese lo simplificamos en creer y abrirle las puertas a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo pudiera concluir todo lo que ustedes acaban de decir, dándole un fundamento bíblico hermoso. ¿Quieren encontrar un taller de milagros? Yo utilizo mucho este texto en algunos lugares, me llamaban mucho a predicar sobre este tema, y yo utilizaba capítulo 9, versículos del 1 al 10 del Evangelio según San Lucas. Lucas 9 del 1 al 10. Y me encantaría, Braulio, si me puedes ayudar a leerlo. ¿Qué dice? No sé si están ahí, si tienen, o si no tienen la Biblia cerca. ¿Tienen la Biblia cerca? Sí, Lucas correcto. 9 del 1 al 10. Del 1 al 10. Ese es el taller de milagro. Atención con las palabras. Porque con eso nos damos cuenta cómo Jesús, que vino a hacerlo, que lo hizo y lo hace y lo hará, lo pone en nuestras manos para que también nosotros continuemos su misión de anunciar el reino con signos y prodigios. Lucas 9 del 1 al 10. Y dice lo siguiente. Convocó a los 12 y les dio poder y autoridad
todos los demonios y para sanar enfermedades. Perdón, te cerraste, Claudio. Mute, estás en mute. Sí. Ujú. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En la casa en que entren, permanezcan hasta que se vayan. Si no los reciben, al salir de la ciudad, sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia, sanando enfermos por todas partes. ¿Hasta allí? ¿Al 10? Sí. Herodes se enteró de todo lo sucedido. 9-10, 9-10. Hasta el 10, ¿ahí está bien? Ah, no. Ahí saltamos al... Saltamos. Sí, sí. Bueno, dejémosla ahí, dejémosla ahí. Sí. Dejémosla ahí ya, y ahora les digo por qué es importante. ¿Y por qué es el taller? Miren, yo le llamo taller de milagros por esto. Porque hay una misión. ¿Ok? Hay una misión. ¿Cuál es la misión? El envío 9-1 convocó a los 12 y les dio autoridad y poder sobre todos los demonios para curar enfermedades. Hay una misión. Ellos partieron, fueron, recorrieron los pueblos, anunciaron la buena nueva, curando todas partes. Versículo 6. Después hay un regreso. En el capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10, ¿qué dice? Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuánto habían hecho y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Hay una vuelta, pero no solo hay una vuelta, sino que dice más adelante que Jesús también envió a los 72 discípulos que van, anuncian y le cuentan a Jesús. Los discípulos y los apóstoles. ¿Cómo ocurre el milagro? El milagro ocurre por un envío del Señor. Ahora la pregunta es, después de haber participado y escuchado estos minutos, ¿usted cree que Jesús es el mismo ayer y hoy? ¿Y cree que realmente Él lo está invitando a usted a hacer vida a su palabra? Esa palabra que sana y libera. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Entonces usted tiene una misión, usted tiene un envío. Ahora, ¿qué hay que hacer? No te puedes quedar, lo que decía Denis antes. Uno a veces se queda esperando que las cosas pasen y las cosas no van a pasar en tu vida si tú no empiezas a moverte. En cambio, si tú empiezas a moverte, las cosas van a pasar en tu vida. Si tú empiezas a descubrir que el Señor ya te dio algo, porque Él es eso, Él no es otra cosa. Sana de adentro hacia afuera. Si tú empiezas a actuar, Él empieza a realizar la obra en ti. Y hay que volver, porque eso no es solo para ti. Hay que volver a Él, porque Él es la fuente, la cumbre. Como dice, que es nuestra liturgia, ¿verdad? Como dice la Lumen Gentium, ¿verdad? La liturgia es la fuente y la cumbre. Asimismo, Jesucristo es la fuente de donde brota esta misión. Pero también hay que volver a Él en la oración, hay que volver a Él en la liturgia, en la comunidad, a contarle. Y otra cosa es descubrir que el Señor tiene en nuestras manos, pone en nuestras manos la posibilidad de volver y compartirlo con otros. Precisamente ellos habían hecho presente el poder de Dios en su vida y vieron el poder de Dios actuando a través de ellos mismos. El mejor ejemplo es el ejemplo que nosotros encontramos en la multiplicación de los panes. ¿Dónde ocurre el milagro de la multiplicación de los panes, familia? Ah, sí, allá, en Israel. Sí, perfecto, allá, junto al lago de Genesaret. Perfecto. Pero ¿dónde ocurre? En las manos de los apóstoles. Jesús partió el pan y lo dio en las manos de sus apóstoles. Hoy Jesús también lo está haciendo. También nos está invitando a usted y a mí a que lo hagamos. Hoy también nos está invitando para que nosotros podamos poner en práctica
esto que hemos escuchado, que no solamente se quede aquí, sino que podamos ser nosotros un milagro viviente, un signo Dice presente de la presencia de Dios. Dime, Robin. que cuando Saúl vista al cielo, estaba orando entonces en el momento ese, Claro. cuando ocurre el milagro. Ok. Siempre ora. Jesús siempre ora en el momento de los milagros, ¿verdad? Siempre ora en el momento de los milagros. Ok. Muy bien. Dígame, ahora sí, hay una de las cosas más importantes que yo les digo siempre cuando uno lee la palabra de Dios. Me enseñó uno de mis formadores, Braulio, no sé si recuerdas, al padre Hugo. Huguito decía que cuando uno hace esto, es el momento más importante de la lectura de la Biblia. Vayan. ¿Por qué? Porque la cierras y ahora toca vivir lo que estamos aquí, lo que hemos compartido, lo que hemos leído. A ver, quisiera escucharlos. A ver, no se me vayan, no terminemos sin que usted me haga una pregunta, sin que usted me diga cómo le pareció el tema, si no le quedó algo claro, dígame. ¿Ya se acabó? Ya son 1 hora exactita, acuérdense que yo soy puntualito. Dígame usted, ¿cree que el tema fue productivo? ¿Cree que fue bueno? ¿No se entendió? ¿No fui muy claro? ¿Debo repetirlo otra vez? Dígame. Con confianza y sin vergüenza. Ay, que Él nos pone todos los días gente, a veces nos pone situaciones en el camino, gente en el camino con situaciones, y quizás en ese momento es que yo puedo hacer el milagro y yo no lo sabía. Okay. Porque si yo me acerco más a Jesús, si yo oro más, yo voy a poder entonces distinguir los momentos en que Él más me necesita para que yo pueda realizar su milagro. Y recuerden que un milagro, como hemos visto, es una acción poderosa de Dios, que ha venido a sanar y a salvar, independientemente que sea interno, externo, moral, físico, miedo, temor, angustia. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más podemos compartir? Pablo, yo pienso que lo más importante de todo esto es, tú lo dijiste antes, llevar lo que uno aprende aquí a otras personas. Es lo más importante, ¿entiendes? O sea, uno ayuda mucho en eso, en llevar eso. Yo sé que Denimel ahí, que quiero saludarlo, y gracias por aceptar la invitación. Entiende lo que yo le quiero decir. Eso es lo más importante, y yo creo que usted lo dijo en antes, Pablo. Gracias. Gracias, Abdiel, me encanta. ¿Qué más? Pablo, buen día, Miguel. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. Sí, buenas noches. A nivel de casi todo a nivel de iglesia, creemos que lo vemos, queremos tratarlo, verlo y un poco de canto tomado. Es alguien que yo siempre me ha quedado reflexionando un poco sobre semana. Y que muchos de nosotros tenemos esto, muy humano, pues, que pueden ver y a veces no llevamos la fe a fondo. Y también la hemorroísta, cuando estuvo como mirando a Jesús, pescándolo, mirando, buscando, estaba muy segura de los dos contrastes, ¿no? Muy convencida de que tan solo con tocar el manto. Y la otra es la que me quedo mirando, es la actitud de Jesús. A mí me llama mucho la atención de Jesús. Jesús se impresiona cuando realmente ve una fe a usted. Y cuando ve la lucha por querer alcanzar al menos un poco de fe, como lo ocurrió con el Centinela, que le dijo la autoridad que tenía sobre su empleado y que reconocía su autoridad, que no era necesario que fuera capacitar. Excelente. Excelente. Ocurre milagros así tan evidentes como era antes, que Jesús sigue estando presente en la esencia, en espíritu, en verdad. Yo tendría que hacerme la misma pregunta que tú acabas de hacer, Edwin. Tendría que hacer, y fue creo que con la que inicié antes de que entrara, y es precisamente ¿por qué hoy no ocurren los milagros como ocurrían antes? ¿Qué está faltando? ¿O qué había antes que ahora no hay? ¿O será que ya no son necesarios?
¿O será que alguien dirá, no, lo que pasa, decían mis profesores en Roma, lo que pasa ahí en Bogotá, lo que pasa es que ya estos milagros ahora ya no son enfermedades, sino que son problemas psicológicos? ¿Ok? ¿Y por qué no se sanan los problemas psicológicos? No, es que más que un endemoniado era una epilepsia. ¿Ok? ¿Y por qué no se sana la epilepsia? Y allá sí se sana. No importa cuál sea la razón. Pero la pregunta nuestra hoy es por qué hoy usted y yo no estamos viendo lo mismo que dijo Edwin, me encantó. Hoy no lo estamos viendo, pero ¿por qué no lo estamos viendo? ¿No será que nos falta esa fe del centurión? ¿No será que nos falta esa fe de la hemorroísa que sabía que con solo tocar el manto? Está lleno el evangelio de milagros. Está lleno el evangelio de milagros. Marcos empieza fundamentando. Juan los llama signos. Independientemente de cómo usted los vea, yo hoy le quiero invitar a algo, a descubrir que está en sus manos. No como magia, cuidado, sino como experiencia de Dios. Yo recuerdo que me encontraba antes de la pandemia, justito antes de la pandemia, estaba con Mariluz, mi esposa, y Julián. Estábamos en Cochabamba, yo estaba predicando en un encuentro y estaba predicando, y en ese momento comenzamos a sentir como Dios, a través de la predicación, estaba tocando el corazón de la gente. Pero no solamente el corazón, sino sanando las enfermedades. Porque cuando la palabra de Dios entra, el cuerpo se sana, la mente se sana, el alma se sana. Y mucha gente me contaba que llevaban odio, rencores, resentimiento contra sus padres, contra jefes, contra gente que les había hecho daño. Y durante la predicación pudieron perdonarlos. Y cargaban asmas, migrañas, dolores musculares, gastritis, úlceras, que fueron sanados esa noche. No por Pablo, ni mucho menos, sino por el poder de la palabra de Dios, de Jesús presente, que sigue haciendo cosas grandes. Sigue haciendo cosas grandes. Y usted misma, Zuleika, es un milagro. Usted misma ha visto a su alrededor como el poder de la oración. Lo que pasa es que a veces nosotros pedimos, pero no esperamos recibir. Pedimos con miedo, pedimos mal. Refiriendo a eso, Pablo, si uno es un milagro de Dios, por ejemplo, Braulio conoce mi milagro, por eso yo digo que por la gracia y misericordia de Dios yo estoy de pie. O sea, si yo soy un milagro, Dios tiene un propósito conmigo. ¿Cómo descubro yo ese propósito que tiene Dios conmigo? ¿Cómo descubre un niño que sabe caminar y que sabe hablar? Alguien tiene que enseñárselo, ¿verdad? ¿Cierto? Alguien tiene que enseñárselo, ok. Pero no solamente eso, sino que alguien tiene que invitarlo a hacerlo. Alguien tiene que ayudarlo y él tiene que creer que puede. En el día de hoy quiero darle gracias a cada uno de ustedes, darle gracias a cada uno de ustedes por estar en este lugar, de verdad. Invitarlos a no guardar lo que Dios ha hecho. Ustedes son un milagro viviente y hoy queremos darle gracias a Dios por eso. Me encanta, Edwin, que tengas la guitarra ahí. Si pudieras acercarte al micrófono y terminar este momento dándole gracias a Dios. Yo tenía la mía, pero te aseguro que tú tocas mucho mejor que yo. Acércate más al micrófono y démosle las gracias al Señor en este momento y pidámosle que esta palabra, que este grupo que hoy ha estado aquí, descubra el maravilloso don del milagro que son, lo que han recibido, lo que han dado, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y que el Dios grande y que el Dios vivo hoy esté en medio de nosotros. Señor, tú no te fijas en nuestra miseria, no te importa nuestra falta, solo ves nuestro corazón. Bendícenos, fortalécenos y llénanos de ti. Amén.
Amén y amén. Se siente una paz tan grande. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Amén. Amén y amén. Les acabo de dejar en el chat el texto de esta sesión, el texto de lo que hemos compartido. Si les interesa, ahí está. Si alguien no sabe cómo descargarlo, me lo puede pedir. Igual se lo puedo mandar. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Aquí estoy para servirlo. Soy Pablo, soy su amigo y estoy siempre para compartir con ustedes. Si ustedes me permiten en este momento y pueden abrir sus cámaras, yo se lo pediría para tomar una foto. ¿Les parece que nos tomamos una foto? Y con eso terminamos esta sesión hermosa que hemos compartido. Recuerden, sean felices. Y sobre todo, a ver, no te veo. Eso, ahora sí, ya estamos todos, ¿verdad? Eso. Sean felices y no sean normales, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3. Eso, bendiciones. Gracias a cada uno de ustedes por participar. Gracias a cada uno de ustedes. Les invito a que podamos seguir siempre conectados en lo que yo pueda servirles. Aquí estamos. Feliz noche y ya saben, ¿verdad? Bendiciones para todos. Bendiciones, que descansen. Chao. Bendiciones. Chao, gracias. Bendiciones. A todos los milagritos que veo por ahí. Eso, bendiciones.